Sí, ya. Buenas tardes. Igual a nosotros nos estaba bien. Bueno, es para mí un placer presentarles a Rubén Sánchez Domínguez, que es investigador de que se ha situado en Zamora. Es una institución con la que, bueno, hace ya tiempo que conozco a Rubén, haciendo su tesis doctoral sobre el tema que nos hablará hoy, sobre lo que es el patrimonio dejado por la inmigración, y bueno, cuando pensamos en hacer estas jornadas que tenían, como si se acuerdan, el origen de esa conmemoración del viaje de Elcano a Magallanes, la vuelta al mundo y la presencia de una persona de la Universidad de Guipúzcoa, pensamos que también sería interesante hablar sobre esas consecuencias de la globalización, como fue la inmigración, y en este caso los vestigios que ha dejado la inmigración para nosotros. Entre ellos creo que también este edificio en el que estamos es uno de ellos, ¿no? Por lo tanto, yo no voy a hablar mucho más, voy a dejarles en manos de Rubén y, bueno, pues como siempre nos darán la conferencia unos 40-45 minutos y luego al final tendremos tiempo libre para poder hacer cualquier cantidad de preguntas que queramos plantear. Sin más. Suelo enrollarme, así que me puedes dar coces por debajo de la mesa desde que quieras. Yo voy a abajo. Bueno, más aparte, muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a ustedes la presencia aquí hoy. Entre todas las opciones posibles en Merindades un viernes, pues han tenido la gentileza de venir a escucharme, lo cual pues les agradezco infinito. Gracias a la organización, Óscar, que aparte de colega, de maestro, seguíamos hace mucho tiempo, pues es también amigo, con lo cual las cosas que dicen los amigos pues, son a tener en cuenta lo justo, ¿no? Pero es para mí un placer estar aquí hoy precisamente porque nos encontramos en un lugar especialmente simbólico para esta investigación y para esta conferencia, ya que no solo es una de las llamadas escuelas de indiano, ahora entraremos a reflexionar sobre el concepto de indiano, sobre si se usa o no se usa, o en esta zona es más o menos frecuente, o más bien es un contagio de más del norte, pero es interesante porque es de las mejores fundaciones que nos encontramos en Castilla y León y para mí tiene, bueno, pues le tengo un cariño especial porque fue una de las primeras con las que comenzó. Esa foto que ven en la portada está hecha en el año 2008, cuando esta investigación empezaba a cobrar forma. Todas las tesis es como una relación compleja, ¿no? Como dice Facebook. Se dejan, se abandonan, se retoman, ahora te quiero, ahora no te quiero y ahora volvemos, ¿no? Y en esa fase ya parece ser que definitiva y al borde del matrimonio es en la que nos encontramos mi tesis y yo. Pero le tengo cariño especial a esta escuela por eso, porque fue de los primeros casos con los que comencé a trabajar. Además me permitió el trabajo de campo, ese trabajo de campo inicial, conocer esta región a la que le tenía muchas ganas y por diferentes motivos no había podido visitar. Se me olvida de una vez para otra lo bonita que es, bajando el puerto desde Soncillo, este paisaje espectacular, probablemente duro para vivir y eso fue lo que motivó que muchos de sus habitantes se fueran, emigraran. Por eso estamos aquí en parte hoy, pero sin duda de una belleza tremenda. Bien, sin más, agradecer también a la Universidad del País Vasco, que a través del grupo de trabajo País Vasco, Europa, América, Vínculos y Relaciones Atlánticas, también ha organizado estas cuestiones. De hecho, el propio nombre del grupo, Vínculos y Relaciones Atlánticas, pues tiene mucho que ver con esto que vamos a hablar, hoy. Vamos a hablar de patrimonio en el sentido amplio. Por un motivo, no solo el patrimonio en los lugares de salida, el patrimonio generado por esos emigrantes cuando retornan, o a veces incluso sin retornar, sino a todo el patrimonio que los procesos migratorios han ido generando desde un punto de vista amplio, en algunos casos hasta conseguir cambios significativos de paisaje en algunas localidades. Pondré algunos ejemplos de fuera de Merindades
que me vengan bien para ilustrar. No estoy pensando en Prado Luengo, no es de Merindades, ¿no? Pero Prado Luengo, algunas zonas de Prado Luengo, del pueblo, migratoria y de ese retorno de esa potencia migratoria, ¿no? La migración de Castilla y León es la gran desconocida de las historias migratorias españolas. Siento no tener un ejemplo, ni siquiera burgalés, no solo de Merindades, de algo parecido a esto. Esto es un pueblito de la Ribes salmantino, se llama La Vídola, que tiene, iba a decir pintado, en realidad está hecho con cemento, está marcado con cemento, esta inscripción. De esta casa salieron los primeros a Buenos Aires, Francisco López e Isabel López, el 19 de noviembre del año 1905. Esta inscripción tiene tal potencia, desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista emotivo, desde el punto de vista incluso de la propia historia de la migración, que refleja muy bien hasta qué punto, incluso en una provincia, en una región donde este hecho es muy desconocido o ha sido hasta ahora muy desconocido, tiene incidencia, ¿no? Sin duda ninguna, la migración en Castilla y León es el proceso histórico que más incidencia ha tenido en la etapa contemporánea, sin duda ninguna. Si acaso rivalizando con la guerra civil, pero no hay otro, ¿no? Y creo que esta imagen, que a mí me sigue poniendo los pelos de punta, es tremendamente alusiva y alegórica de esto que les estoy hablando. También estos de aquí. Bueno, les agradeceré infinito, puesto que esto ha sido una labor de búsqueda y a veces buscar agujas en pajares, que cualquier información que tengan, del tipo que sea, incluso predicar en casa ajena siempre tiene un riesgo, y es que en algunos casos a lo mejor ustedes incluso conocen algo más que yo, ¿no? Le rogaría que me indicasen si tienen alguna información, se lo agradecería infinito. Tampoco es de Burgos, tampoco es Merindades, pero tampoco tengo ningún ejemplo que pueda rivalizar en potencia. Vamos a Soria, es la ermita de Nuestra Señora del Río Manzano, y en el interior de esa pequeña ermita, en las paredes encaladas, las familias del pueblo de Trévago se iban a despedir de su imagen de devoción, se despedían de la Virgen y marcaban la fecha en la que salían del pueblo. De nuevo, me vuelve a poner de manifiesto esta imagen la gran potencia emocional, histórica, sociológica, antropológica que tiene la inmigración en Castilla y León. Bien, en Castilla y León llegamos tarde a casi todo. Y a esto también llegamos tarde. Y llegamos tarde porque los emigrantes a América, sobre todo aquellos que habían emigrado a partir del año 10 aproximadamente y que lo habían hecho de forma directa, no habían emigrado niños, no habían emigrado con sus padres, se estaban muriendo. Con lo cual, frente a otras comunidades que habían empezado en torno a los fastos del 92, a finales de los 80, nosotros llegamos un poquito tarde. A pesar de eso, desde el trabajo que un catedrático de la Universidad de Salamanca, pero zamorano, Juan Andrés Blanco, mi maestro y profesor de tesis, y director de tesis, perdón, comenzó de forma casi obstinada y un poco con cabezonería, pues se fue trabajando este tema, bueno, pues a partir de diferentes proyectos de investigación y diferentes exposiciones que trataban de ponerlo en valor y de que la gente valorara en la justa medida el proceso migratorio. Fruto de ese trabajo, en el centro de la UNED de Zamora, que como saben son esas especies de sucursales que tiene la Universidad Nacional de Educación a Distancia en diferentes lugares, siempre sitios extraños, que normalmente se montaba un centro de la UNED donde no había universidad. Por tanto, pues se van a encontrar sedes en la UNED en sitios como Ponferrada, Barbastro, Monzón, Mondoñedo, es decir, sitios de eso que hoy llaman la España vacía o vaciada, ¿no? Bueno, pues fruto de ese trabajo surgió en 2011 el Centro de Estudios de la Migración Castellana y Leonesa. Tenemos este conflicto con el gentilicio de esta autonomía, entonces tenemos siempre que andar templando gaitas, como se dice en mi tierra, para que nadie se ofenda, con lo cual, bueno, pues no quisimos poner de Castilla y León, porque al final Castilla y León siempre es un concepto complejo, y lo que nos vamos a encontrar fundamentalmente son identidades castellanas e identidades leonesas que a veces se dan juntas, ¿no? Con lo cual le pusimos ese nombre que creemos no perjudicaba o no hería la sensibilidad. Y fruto de esa evolución del trabajo, el año pasado la UNED hizo un proyecto que se llama Cátedras Universidad Empresa, que trata, por un lado, de atraer capital privado, pero por otro lado, de posibilitar la transferencia de la investigación, es decir, de dar a conocer
lo que se va investigando, pues se montó esta cátedra que tiene el nombre de Población, Vinculación y Desarrollo. Y de eso vamos a hablar fundamentalmente hoy, de los efectos de esa vinculación, de cómo esa vinculación genera efectos en los sitios de donde salían los emigrantes y cómo durante mucho tiempo esa vinculación, esos efectos incidían en favor del desarrollo. Bien, ¿dónde migran los burgaleses? ¿Dónde migran los habitantes de Merindades? No sé si hay un gentilicio. ¿Hay un gentilicio para la gente de Merindades que unifique a todos? ¿O son mesanos? Bien. Bueno, pues emigran fundamentalmente, como veremos, a Cuba y a Argentina, pero sobre todo a Cuba. Si ven la gráfica, verán que, claro, no tenemos, en muchos casos no tenemos ni siquiera datos discriminados por provincias, con lo cual mucho menos por comarcas o por regiones, ¿no? Pero como veremos después, un porcentaje muy alto, me atrevería a decir que casi el 80% de los inmigrantes burgaleses salen de aquí, salen de los diferentes lugares de la comarca de las Merindades. Para esos primeros momentos de lo que se llama migración en masa, que es un periodo, es un concepto que acuñó Blanca Sánchez Albornoz y que nos lleva desde 1880 a 1930 aproximadamente. Entonces, en esos primeros años de esa migración en masa, vemos que Burgos está en tercer lugar en el contingente migratorio de las provincias que hoy constituyen Castilla y León. Solo por detrás de Valladolid, que llama la atención. Valladolid emigró mucho en los primeros momentos, lo que pasa es que el saldo migratorio lo compensó con gente que llegaba a Valladolid, que llegó posteriormente, o gente que retornó, pero llama la atención que en esos primeros años de la migración en masa, que Valladolid está en segundo lugar, y por encima de todos, la gran provincia migratoria de nuestra región, que es León, con muchísima diferencia por encima de los demás. Bien, ese tercer puesto, no sé qué tal lo ven ahí, Burgos es la segunda columna, empezando por la izquierda, pasa al cuarto en los años centrales de esa emigración en masa. Y ahí vemos que fundamentalmente los emigrantes burgaleses y fundamentalmente de la zona Merindades emigraron a Cuba y Argentina. Antes les he dicho fundamentalmente a Cuba por una razón, porque en los primeros años fundamentalmente emigraron a Cuba, los años que se correspondían con la gráfica anterior, y porque fundamentalmente de Merindades se emigró más a Cuba que a Argentina. También a Argentina, pero fundamentalmente a Cuba. Y ahí vemos el total de provincias correspondientes a esos mismos años, que vemos que Burgos está en esa cuarta posición, nada desdeñable, desde luego, solo por detrás de León, de nuevo, de Salamanca y de Zamora. Llama la atención que, estando casi en unas cifras superiores a la provincia de Soria, nos vamos a encontrar menos fundaciones en esta zona, nos vamos a encontrar menos promociones hechas por los emigrantes. Y yo le doy una razón, es decir, es una conclusión parcial, no demasiado fundada, porque no es posible fundamentarla mucho más, pero yo lo atribuyo a que normalmente en las zonas de Merindades, en las zonas de Burgos, en la provincia de Burgos, las fundaciones que vamos a ver, la mayoría de las veces son individuales. Mientras que en Soria se da un fenómeno que no se va a dar en Burgos, son las llamadas asociaciones microterritoriales, son las asociaciones que aglutinaban a los habitantes de un pueblo concreto, bien en Cuba, bien en Buenos Aires, bien en La Habana, bien en Buenos Aires, que se organizaban para hacer cosas en su pueblo. Aquí no aparecen, por el motivo que sea, ¿no? O sea, el carácter, bueno, pues no surgió, o no hubo un efecto contagio, no surgió la primera y por tanto no se dieron. De ahí que, teniendo casi el doble de población migratoria que la provincia de Soria, en cuanto a fundaciones, de las que yo estudio en mi tesis, en Soria tenemos casi el doble. Es verdad que en Castilla y León pensamos que no había nada. Y pensamos que no había nada, ¿por qué? Porque cuando tú vas por Asturias, vas por Galicia, vas por Cantabria, te encuentras escuelas habaneras, como las llaman en Galicia, sin buscarlas, te vas dando con ellas. Y aquí ha habido que buscarlas y mucho. Ha habido casos, recuerdo hace relativamente poco en un pueblo de León, que a través de un documento que está en el archivo de un rector de la Universidad de Oviedo, descubro que hay una pequeña escuela pagada por dinero de unos emigrantes en Argentina. Y en el pueblo no tenían ni idea. Es más, yo había estado en ese pueblo haciendo trabajo de campo y me habían dicho que allí no había nada. ¿No? Es decir, bueno, es verdad que eso ha complicado mucho la investigación, que terminaré la investigación sin encontrarme con un gran edificio. Por eso es tremendamente grato estar aquí hoy, porque quizás sea la escuela
de mayor entidad de las fundadas con dinero americano, con dinero emigrante de toda Castilla y León, ¿no? Pero, por otro lado, tengo la satisfacción de que en algunos casos hay otros que eran conocidos, no conocidos para el gran público, no conocidos a nivel académico, pero sí conocidos en sus comarcas, con sus pueblos de origen, ¿no? Pero en muchos casos se ha perdido esa memoria. Entonces, recuperar esa memoria, que también es memoria histórica, bueno, pues siempre tiene esa parte bastante alta, ¿no? Bien, emigrar no es olvidar. Es decir, y ahí entra un concepto que los geógrafos llevan trabajando desde los años 90, que es el concepto de la población vinculada. Es decir, la población que, a pesar de emigrar, no genera una ruptura definitiva, porque en muchos casos la idea siempre era volver, luego la vida te va llevando por donde te va llevando y muchas veces no es posible, pero la mayoría de los casos la idea inicial, el programa, porque la decisión migratoria tenía que ver con un programa familiar y con una decisión normalmente que se tomaba en familia. Es decir, era la propia familia, había algunos casos de arranques individuales, ¿no? Pero normalmente era la propia familia la que decidía quién emigraba y quién se quedaba en el pueblo, ¿no? Generalmente eran decisiones familiares. Además, no tenemos que pensar en un emigrante pobrecito emigró. No, emigraba la gente más capaz, emigraba la gente que tenía más iniciativa, emigraba la gente que tenía más arranque. Si estuviéramos en Aragón, tiene una palabra preciosa que tiene que ver con eso, con el arranque, con el empuje, que se llama gagasmia, que yo la destrozo porque no pronuncio bien la R, ¿no? Pero emigraba esa gente con más iniciativa. Por tanto, no es que emigraran muchas veces los mejores, pero sí los más dinámicos, de forma que en los pueblos quedaba la gente menos dinámica y eso se nota. Bien, quizá por eso, porque eran los elementos más dinámicos de la población, van a generar esos vínculos y esos vínculos van a tener una serie de efectos que tienen que ver con el patrimonio y que vamos a ir viendo ahora. Claro, se trata de no olvidar, obviamente, pero ni que tú olvides ni que no te olviden a ti. Por tanto, un elemento fundamental para este contrabando de influencias, contrabando de memorias, contrabando de recuerdos, si me permiten la expresión, son las fotografías. Fotografías que van a llegar a las familias, que van a llegar a los más cercanos, pero que van a llegar también a esas instituciones con las que tú has colaborado o a esas instituciones que tú has fundado. Y de hecho, yo no sé si sigue aquí, supongo que sí. La primera vez que visité esta casa del parque, había un pequeño rincón dedicado a Domingo Fernández Peña, donde, entre otras cosas, había una fotografía que probablemente colgara de las paredes de la escuela o de las diferentes salas de la escuela en algún momento. Bueno, no tengo foto de Domingo, sí tengo foto de Domingo, pero no tengo foto de la foto colgada, ¿no? Por eso he puesto otros ejemplos que, de nuevo, les pido disculpas porque no son ni siquiera burgales. Uno es una ermita en piedra, fantástica, llena de recuerdos de Cuba y de Argentina, en la que, bueno, pues un paisano que colabora con la restauración de la ermita, pues manda su retrato, como pueden ver en el centro, o bien uno de los maestros de la escuela de Soto de Sajambre, en la montaña de León, con el de retrato del fundador Félix de Andrade. Los emigrantes de Burgos, los emigrantes de las merindades, hicieron lo que era habitual para el resto de los emigrantes, bien españoles, bien castellanos, bien leoneses, ¿no? Que era integrarse en asociaciones. Las asociaciones tenían diferentes motivaciones, diferentes fines fundacionales, ¿no? Pero normalmente todas pasaban por la ayuda mutua, en algunos casos el socorro benéfico, si al inmigrante le iba mal, la recreación de la cultura, la celebración de la cultura propia, tierra ajena, lo cual era muy importante, el encuentro, fundamental, y en muchos casos el trabajar por las sociedades de origen. Había sociedades globalmente españolas, este es un ejemplo, la Colonia Española de Cuba. Les pongo este ejemplo porque es una asociación de la que conocemos muy poquito, apenas 2 referencias de prensa del Diario de la Marina y esta foto comprada en el Rastro de Madrid, por tanto, sin ningún tipo de vinculación que nos pueda dar algún dato, pero siempre me ha llamado mucho la atención, probablemente fuera una cuestión funcional, de espacio, pero saben que a los historiadores nos gusta a veces comernos mucho la cabeza con lo simbólico, ¿no? Y el hecho de que la caja fuerte esté en el centro del comedor de la sala de reuniones de la asociación, a mí siempre me ha parecido significativo. Hace 3 días, terminando de rematar esta intervención, he descubierto que uno de los
de los habitantes de las merindades famoso. No me gusta la palabra indiana, ahora diré por qué. Básicamente porque aquí se utiliza muy poquito, al menos hasta los últimos años. Un emigrante famoso formó parte de la colonia española de Cuba, pero yo no lo identifico en ninguna de esas fotos, al menos a los que se le ven razonablemente bien. Podría ser, si se fijan en el ramo de flores, el segundo empezando a contar con ramo. Pero no estoy seguro y habría que comparar imágenes y de él no hay demasiadas. Pero fundamentalmente se asociaban en las asociaciones que tenían que ver con lo suyo. Miren, la primera asociación que tiene que ver con Castilla, en Cuba, es la Sociedad de Beneficencia de ambas Castillas y Extremadura. Fíjense la cantidad de provincias a las que afectaba, ¿no? Y se funda en 1878, es decir, es de las primeras sociedades benéficas en fundarse en La Habana, muy cerquita de la Sociedad de Naturales de Cataluña y de la Sociedad de Beneficencia Asturiana, que son de las primeras. Lo que pasa es que tiene un recorrido no demasiado largo. Quizá por eso, unos años después, en 1885, apenas 6 años después, 7, se funda la Sociedad Castellana de Beneficencia, donde hay un porcentaje muy importante de burgaleses y un porcentaje muy importante de habitantes de las merindades. La Sociedad Castellana de Beneficencia sigue existiendo en la actualidad, más que centenaria. Ahí tienen algunos de sus miembros de los cuadros directivos actuales, aunque tiene, bueno, pues como todas las asociaciones, y esto es un problema que lo tiene la Sociedad Castellana de Beneficencia de Cuba, un centro gallego en Hannover y la Casa de Zamora en Madrid, tienen un problema serio, primero de relevo generacional y segundo de envejecimiento serio de los socios, ¿no? Claro, Cuba es muy especial porque prácticamente ninguno, bueno, en el caso de la Sociedad Castellana de Beneficencia, prácticamente ninguno de los socios actuales nació ya en Castilla y León. Es decir, son todos descendientes de tercera y de cuarta generación, ¿no? Con lo cual, la vinculación de esas cuartas generaciones, aunque es muy interesante de estudiar y genera también unos vínculos curiosos, es diferente a la que puede tener un emigrante de primera o segunda generación. Lo que sucede con la sociedad castellana es lo que sucede en las asociaciones, que son organismos fundados por humanos, y la geografía humana siempre es compleja, ¿no? Hay una escisión importante de una serie de gente en la sociedad castellana que motiva que poquitos años después, en 1893, se funde una sociedad específicamente burgalesa. Casi todos los miembros de la Sociedad Castellana de Beneficencia eran de burgos, una muy buena parte de ellos. Pero la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos se van a fundar una nueva sociedad que va a ser la Sociedad Burgalesa de Beneficencia, que replica el modelo de la castellana y que va a ser conocida fundamentalmente y popularmente en Cuba como la Beneficencia Burgalesa. 1893, seguimos con instituciones totalmente centenarias. Bien, con un modelo nuevo, modelo más moderno, un modelo asociativo más del momento, comienzan los grandes centros regionales. Por tanto, Castilla, a pesar de que tenía ya una sociedad de beneficencia, que se ocupaba de socorrer fundamentalmente a aquellos a los que no le iba demasiado bien, incluso había que repatriar y hacerse cargo de los costes de los pasajes, etcétera, etcétera, va a fundar al estilo del centro gallego, al estilo del centro asturiano, las grandes asociaciones inmigrantes en Cuba, el Centro Castellano de La Habana. Se funda en 1909 y llega a tener 10.000 socios. Comparen con un partido político actual, ¿no? Es decir, estamos hablando del fenómeno asociativo de mayor entidad probablemente que tenga que ver con españoles, sin duda ninguna. El Centro Castellano va a motivar que en su seno se funden pequeños sucursales, pequeños clubs, pequeñas colonias, como se llamaban, de las diferentes provincias. Entonces, a raíz del Centro Castellano va a surgir la colonia leonesa, la colonia zamorana, la colonia salmantina. No va a surgir una colonia burgalesa. ¿Por qué? Porque funcionaba bien la Sociedad Burgalesa de Beneficencia y se había creado en unos años relativamente recientes. ¿Qué va a pasar en el seno del Centro Castellano? Bueno, la Sociedad Burgalesa tiene su vida institucional. Miren, no sé si se ven muy bien. Les decía que casi toda la gente que había emigrado a Cuba en esta época era de la zona de merindades. Bueno, si uno mira los listados, es verdad que de la Sociedad Castellana y de la Sociedad Benéfica Burgalesa tenemos pocos datos. Todas se acogen, cuando se crea el Centro Castellano, al paraguas institucional del Centro Castellano, incluso para tener las oficinas. Y como les digo, siempre llegamos tarde a todo.
en varios viajes Juan Andrés había visto que el antiguo centro castellano, el Palacio Villalba, que no era en propiedad, no era como el centro gallego, que luego se lo expropiaron, el centro asturiano, siempre fue de alquiler. En los años 90 esto se lo había, el gobierno cubano, el gobierno revolucionario, se lo había cedido a una asociación recreativa gallega, que era la Asociación Rosalía de Castro, y estaba haciendo obras. Entonces, en el sótano del centro castellano, al final de las escaleras, había una serie de cajas con documentación del centro castellano que estaba a punto de perderse. Bueno, pues se perdió. Es decir, sospechamos, al siguiente viaje que fue Juan Andrés ya no estaba y sospechamos que se fue con los escombros. Entonces, tenemos poca documentación del centro castellano y poca de las sociedades que tenían, digamos, que estaban acogidas bajo su paraguas, ¿no? Una de ellas la burgalesa. Pero conservamos algunas memorias. Algunas que se enviaban a España o algunas que conservaba la gente y que a través de los archivos familiares han llegado. Bien, una de esas memorias tiene un listado de socios de los primeros años, donde dice de dónde proceden, ¿no? Bueno, pues les leo: Villasana de Mena, Espinosa los Monteros, Castrobarto de Losa, Soncillo, Mercedo, Castrobarto, Virtus, Criales de Losa, en fin, Baranda, de 2, 1 es de Merindades. Les pongo en concreto elegí esta página porque el último de la página de la derecha, Pedro Ruiz Fernández, es el único que me aparece de Quintanilla de Rebollar, en las dos memorias que conservamos y en los dos listados de socios que conservamos. Por tanto, bueno, pues me parecía muy oportuno traerlo aquí. Este tipo de asociaciones celebran mucho la simbología provincial, como es lógico, ¿no? Y en este caso ya había pique, ya he dicho que la Sociedad Benéfica Castellana tiene una escisión que termina siendo la Sociedad Benéfica Burgalesa, tiene un pique con la utilización del estandarte que la Sociedad Benéfica Castellana tenía de Burgos. Se supone que tenían 9 estandartes, cada uno con el escudo de una de las provincias. Hasta tal punto que no solo le niegan el uso del estandarte, que habían costeado parte de los burgaleses, como es lógico, pero según la sociedad castellana se lo habían donado, entonces Santa Rita, lo que sea no se quita, ustedes no lo han donado, por tanto es nuestro, sino que la Sociedad Castellana de Beneficencia intenta que la Sociedad Benéfica Burgalesa no pueda usar, no el estandarte, ni siquiera la simbología, la heráldica de Burgos. Bueno, no lo consigue. De hecho, se ponen en contacto con el gobierno español, que a través del consulado emite una orden por la cual se autoriza a la Sociedad Benéfica Burgalesa a usar la simbología, las armas de la provincia de Burgos, pero se tiene que hacer un estandarte nuevo porque el otro no se lo dan. Y bueno, ahí tenemos el estandarte que en este caso le regala la Diputación Provincial. En todas las provincias sucede lo mismo. Normalmente eran elaborados por las niñas asiladas en los hospicios provinciales, que solían tener talleres de costura, y a cambio cada una de las sociedades hacía un buen donativo al hospicio provincial. Lo he constatado en Burgos, en Zamora, en León y en Salamanca. Y bueno, pues se celebraba una gran fiesta de bendición de ese estandarte con toda la panoplia y con todo el protocolo de madrinas, damas de honor, etcétera, etcétera. Normalmente en los salones del Centro Castellano, en el interior de ese Palacio Villalba que veíamos ahora. Bien, les dije que en el seno del Centro Castellano no se generó una nueva colonia burgalesa, porque ya existía la sociedad y funcionaba bien, pero sí se creó una especie de sección de recreo, encargada básicamente de organizar las fiestas, de organizar las romerías, de organizar lo que llamaban en Cuba las giras, que básicamente era una romería campestre, una fiesta campestre para celebrar, pues normalmente, los santos locales o las diferentes fiestas, ¿no? Y el nombre lo dice todo, se creó el llamado Recreo Burgalés, en torno al año 16 aproximadamente, que tenía su propia directiva, probablemente asumía a los socios de la sociedad benéfica. No conservamos documentación social, no conservamos documentación administrativa del Recreo Burgalés. Puede que porque no la hubiera o puede que porque no se haya conservado. Yo me inclino a pensar que funcionaba casi como una sección de recreo, como un comité de fiestas de la propia sociedad benéfica burgalesa y, por tanto, sí tenía una directiva, bueno, pues para organizarse de los trabajos de gestión de esas fiestas, pero probablemente nada más. Pero siempre estamos con esa conjetura de la falta de documento. Y bueno, pues ahí ven las diferentes fiestas, las diferentes giras que se celebraban normalmente en los jardines cercanos a La Habana, ¿no? Uno de los sitios más populares, y ya empezamos a hablar de patrimonio, les dije que no íbamos a hablar solo de patrimonio de retorno, de patrimonio en merindades, sino de patrimonio en todos los sentidos,
eran los jardines de la cervecera La Tropical, muy cerquita de La Habana, a unos kilómetros de La Habana. Normalmente el formato era el siguiente. A ti te cobraban la comida y el alquiler de los salones y tú bebías toda la cerveza que querías a placer. Era un poco cómo se gestionaban las cosas con la cervecera. Estaba la cervecera La Polar, que también tenía unos jardines parecidos. Y les quiero traer, si se fijan en la parte de arriba de esa foto, hay como una especie como de trencadís, con un aspecto como de pavo real. Bueno, pues vamos a verlo, cómo se encuentra en la actualidad. Estaba en pleno proceso de restauración con la conmemoración de los 500 años de la ciudad de La Habana y pudimos fotografiarlo en diciembre de 2019. Están justo debajo de esa especie de pérgola, bueno, pues con esa decoración de imitación a la naturaleza, bueno, cosas que nos recuerdan un poco al Park Güell y al Gaudí de algunos años, ¿no? Y diferentes fiestas celebradas en esas instalaciones. Normalmente estaba el Lisa Club, el Club Marianao, había varios, pero la Tropical era uno de los más populares. Claro, cuando hablamos de patrimonio también hablamos de patrimonio fotográfico. Me van a permitir que vaya un poco rápido, porque no tengo de Burgos de nuevo. Pero con respecto a España y algunas regiones en concreto de España, del noreste, el diferencial de riqueza era tan importante con respecto a Cuba o Argentina. En España no se conocían fotografías panorámicas de ese calibre. La foto que tienen abajo, que son muy comunes, conservamos de la Leonesa, de la Salmantina, del Club Villarino, que era la asociación que congregaba a los habitantes de Villarino de los Aires, un pueblo del Arreo salmantino, en Cuba, y del Club Vallisoletano, si no me equivoco. Esas fotografías tienen 1,5 metros de largo aproximadamente. Es decir, si entienden un poco de fotografía, están hechas con placas de cristal, positivadas de forma directa, sobre un papel varitado de una calidad impresionante. Esas fotos tienen una definición que no se conocía y desde luego no había competencia y no había demanda ni había oferta en la España del momento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de patrimonio, también hablamos de patrimonio gráfico. Es curioso porque tenemos unas colecciones de fotografías de los años 10, 20, 30 de las sociedades impresionantes que van languideciendo a partir de los 50, es decir, hay mucha más calidad fotográfica a principios del primer tercio del siglo que después, ¿no? Y eso tiene que ver con el potencial de estas instituciones, con el potencial económico y sobre todo con la oferta fotográfica, lo cual implica un nivel de riqueza concreto que había tanto en Cuba como en Buenos Aires en aquellos años y que desde luego aquí no se podía concebir, ¿no? No tenemos fotos panorámicas con esa definición, con ese papel, con esa calidad en el año 10, en el año 15, en ningún lugar del noreste español, en ningún archivo, bajo ningún concepto, ¿no? Tienen tanta calidad que yo he podido recuperar de algunos desvanes, en concreto de un garaje, una de ellas, de unas minas, porque este hombre trabajó como ingeniero en unas minas, y era una foto que, según me contaba, se caía, la pisaban, me pasaba el coche por encima y todavía hemos podido hacer una reproducción de calidad. Es decir, hablamos de una definición y de un papel varitado, de un papel de los que va a sonar muy viejuno dentro del mundo de la fotografía digital, ¿no? Pero de los que tenían aluros de plata, y de los que se revelaban porque había plata dentro, ¿no? Dentro del papel fotográfico. Una calidad tremenda que nos ha permitido pues, conservar también ese patrimonio fotográfico que nos habla un poco de ese viaje que estamos haciendo a través del patrimonio y de la bueno, diferentes imágenes de esta sociedad. Estamos trabajando ahora sobre el diferencial hombre-mujer, que no solo tiene que ver en que las directivas siempre estaban ocupadas por hombres, sino también en cómo aparecían unos y otros en las diferentes imágenes, ¿no? Ellas siempre asociadas a algo lúdico, festivo y demás, ellos muy serios, con pinta de hacer tareas importantes, etc. Estamos trabajando en un proyecto en el que está Oscar también, que vamos a trabajar sobre este tipo de cuestiones. Fíjense, por ejemplo, la diferencia bueno, pues entre esa o esta, especialmente de un baile, o cuando salen los hombres haciendo cosas importantes de directivos, ¿no? Por ejemplo. Bien. Bueno, las sociedades también daban mucha importancia a la asistencia funeraria. La Habana era una ciudad cara, no era fácil tener una posibilidad funeraria asequible en el cementerio Colón. Entonces, todas las sociedades tenían un panteón, lo que llaman ahí una bóveda, a disposición de los socios y por un precio mucho más bajo que el precio de mercado.
La Sociedad Benéfica Burgalesa tuvo uno anterior, del que no conservamos más que una foto del interior, ahora la veremos, y a partir del año 29 construyen uno nuevo. De nuevo hablábamos de los símbolos, de ese contrabando, de ese trasiego de memorias y de devociones. En este caso, bueno, pues, por un lado San Pedro, patrón de Burgos. Quizá en el anterior habría una imagen de talla, una imagen de bulto, no lo sabemos. Y a la derecha Santa Teresa de Jesús, que era patrona del centro castellano y patrona de la Sociedad Castellana de Beneficencia. Esa es la foto que les decía, de la bóveda anterior, pero no nos da una imagen del altar mayor, con lo cual imaginamos que habría un San Pedro también, pero no lo podemos determinar. Y la foto de la derecha implica que la parte funeraria sigue estando viva. No estamos hablando de una reliquia que tuvieran las sociedades hace unos años y que haya quedado ahí como una arqueología dentro de los pasillos de los diferentes cuarteles del cementerio Colón, sino que, bueno, se sigue utilizando, se sigue poniendo a disposición de los socios y, de hecho, cada vez que hay una visita institucional, en este caso del presidente Juan Vicente Herrera, si no me equivoco, 2008, uno de los pasos importantes, de la actividad importante es la ofrenda floral en el panteón social dentro del cementerio. Bueno, el centro castellano desaparece con la Revolución. La Revolución afecta sobre todo a los centros que tenían hospital y que tenían plantel de enseñanza, que tenían escuela, fundamentalmente el gallego, el canario, el castellano, etcétera, etcétera. Y a partir de los años 70, que se permite de nuevo cierta sociabilidad, se monta la agrupación de sociedades castellanas, que es donde hoy se encuentra, digamos, bajo su paraguas se encuentra de nuevo la Sociedad Burgalesa de Beneficencia, que, como les digo, sigue existiendo. Ahí está en la calle Neptuno, la sede actual, dos imágenes con algo de diferencia entre una y otra en el tiempo, la más reciente, la de la derecha. Y bueno, pues en la parte de arriba, y ven que tiene una entreplanta, en la parte de arriba de esa entreplanta están los diferentes despachos de las diferentes colonias, ahí pueden ver muy juntas, compartiendo despacho, lo cual pues no deja de ser una paradoja curiosa después de la historia, a la Sociedad Benéfica Burgalesa y a la Sociedad Castellana de Beneficencia. Y el estandarte actual, por la pinta probablemente de los 50, no es el mismo que bendijeron en el año 16, que veíamos antes, pero que se sigue conservando en esos armarios, en esas vitrinas tan características de la sociedad. También ahí se conserva una de los hitos patrimoniales, de los grandes hitos patrimoniales de la sociedad, que aparece constantemente en la documentación y en el traspaso de bienes cuando hay algún cambio de sede, que es una vista de Burgos del pintor burgalés Marceliano Santamaría, que tienen bueno, pues guardado con mucho cariño. Cambiamos de país, en el año 17 se funda el Centro Burgalés de Buenos Aires. Ahí también hay habitantes de las merindades, pero en menos densidad, menos proporción que veíamos en la Sociedad Benéfica Burgalesa. Es verdad que del Centro Burgalés tenemos menos imágenes, ahí tienen, cuando hablamos de patrimonio también hablamos de las sedes. Muchas de las sedes son en propiedad, algunas son muy suntuosas. Es verdad que las sociedades castellanas y leonesas no son las sociedades gallegas o las sociedades asturianas, que conservan algunos palacios impresionantes, pero bueno, ahí ven una de las sedes de una de nuestras sociedades, en concreto Centro Burgalés, sede propia. Tanto es así que ha tenido que acoger algunas sociedades que han perdido la suya, caso de la Casa de Palencia, y si no me equivoco, del Centro Soriano Numancia, y bueno, pues algunas imágenes típicas de las fiestas que se daban en la ciudad en la ciudad bonaerense en los años 30 y 40. Vean, bueno, es un poco también los vestidos, como ese patrimonio gráfico nos habla también del nivel de vida del momento, ¿no? Constante, pues aparecen los juegos diferentes, juegos de mus, juegos de bolos, todo lo que tiene que ver con la celebración de lo propio, para crear las identidades provinciales, bailes, en fin, tiene mucho que ver. Bueno, el Centro Burgalés de Buenos Aires tuvo mucho peso, un burgalés importante, no era de la zona de merindades, era de Pineda de la Sierra, Bernabé Pérez Ortiz, un gran mecenas para algunas cuestiones que tienen que ver con la provincia de Burgos, pero afecto al régimen de Franco, apoyó el alzamiento con cantidades de dinero importantes y, por tanto, le ha trizado, desde mi punto de vista, que estudio precisamente esa contribución de los emigrantes, desde mi punto de vista un poco injustamente, la ley de memoria histórica, que a veces debería analizar los casos con un poco de lupa, y bueno, pues se ha llevado por delante entre ellos la calle con la que Bernabé Pérez Ortiz contaba en la ciudad de Burgos. Es verdad
que de su obra queda muy poco, en Pineda sí, pero en Burgos construyó un grupo escolar llamado Hispano-Argentino, un edificio de varias plantas que funcionó durante algunos años con cierta efectividad, y un hospital para heridos de guerra, claro, obviamente del bando nacional, que también tuvo una labor importante en aquellos. Y la tercera agrupación, netamente burgalesa, aunque con muy poco recorrido y de la que tenemos muy poquitos datos, es la agrupación burgalesa de México, que también se funda por estos años, en torno a los años 20, la primera década del siglo, ¿no? Bueno, he elegido esta noticia, tenemos muy poquitas, no sale mucho en la prensa, pero he elegido esta noticia porque tiene que ver también con esa ayuda, con esa asistencia que se fomentaba desde este tipo de agrupaciones, ¿no? Se dará una comida a 200 pobres. Viniendo para acá, disfrutando de los 28 grados que me he encontrado, esta noche en Zamora había 32, con lo cual un día que había que madrugar y viajar mucho era el día que menos hemos podido dormir. Disfrutando de esos 28 grados y huyendo del infierno en el que se ha convertido mi provincia, infierno literal por el tema de los incendios, me acordaba de que en el año 23 el Centro Soriano Numancia envía a Covaleda una cantidad de dinero importante para los damnificados por un gran incendio que hubo en esa zona de Pinares, de la comarca de Pinares de Soria, ¿no? Bueno, todos estos días, las diferentes casas de Zamora que están por el mundo, especialmente las que están en España, porque, bueno, pues ahora el diferencial de riqueza con Cuba y con Argentina impide que nos lleguen ayudas desde allí, está movilizándose y está, bueno, pues tratando de paliar de alguna manera los efectos de ese terrible incendio segundo en lo que llevamos de verano que hemos sufrido en Zamora. Bien, y ahora vamos con lo que esas asociaciones o esos emigrantes hacían aquí. Claro, hablamos de indianos y indianos no. En realidad, el término indiano, que es bastante antiguo, pero de uso en esta zona bastante moderno, no aparece en la documentación y no aparece en la prensa. En general, cuando la prensa, sobre todo, o cuando los eruditos locales, que a mí me han ayudado mucho, que hacen la historia del pueblo, igual publicada en 1915, por ejemplo, y me han dado muchas noticias para indagar sobre algunas de estas fundaciones, se refieren a ellos o bien como los americanos, en genérico, o bien con el gentilicio, los mexicanos, el mexicano, el brasileño, el argentino. En muy pocas ocasiones aparece la palabra indiano. Y en concreto en la zona soriana, cuando aparece con una connotación un tanto despectiva. Es decir, como, bueno, no exenta de cierta envidia, como que afecta a aquel que presume por encima de sus posibilidades, ¿no? Por tanto, cuando yo me planteo este asunto aquí, no suelo hablar, sí, si a mí me preguntan de qué hago la tesis, digo fundaciones indianas por abreviar, ¿no? Pero no suelo hablar de indianos, sino suelo referirme más a los americanos porque es como habitualmente se refieren a ellos, ¿no? Claro, ¿y estos qué hacían? Bueno, pues básicamente hacían primero lo que hacía falta, no en todos los pueblos hacía falta lo mismo, había pueblos más desarrollados que otros, y segundo, seguían un poco los pasos de aquellos que habían hecho la carrera de Indias, que ahí sí que Burgos tiene un potencial importante, ¿no? Es decir, aquellos que hacían la carrera de Indias y querían beneficiar al pueblo de alguna manera, o para dar gracias a la divinidad, o para perpetuarse, ¿por qué no? También está el orgullo de que en tu pueblo te reconozcan como un triunfador, y es legítimo, ¿por qué no? Siempre y cuando se gestione bien. Lo que hacían era imitarles de alguna manera. Los de la carrera de Indias pagaban cátedras de latín, de latinidad, de gramática, preceptoría de gramática, o fundaban capellanías o capillas, y en este caso pues van a fundar escuelas, van a construir iglesias, van a arreglar iglesias, van a colaborar con infraestructuras de todo tipo en los diferentes pueblos, ¿no? Entre todos, la promoción escolar tiene un valor fundamental. De los 1.200 casos con los que yo estoy trabajando en la tesis, un caso es una beca para un alumno de un colegio y un caso es esta escuela, ¿no? Sí, había que tratarlos metodológicamente de la misma manera. Pues de esos 1.200 casos aproximadamente habrá 400 escuelas. Estamos hablando de un porcentaje del total de casos muy importante. Y es que había como dos perspectivas. Primero vamos a tratar de que la gente no emigre. Es decir, hay una confianza, todo esto tiene que ver con el regeneracionismo, con la institución libre de enseñanza, con el krausismo, es decir, con esa corriente de opinión, esa corriente filosófica que se da a principios del siglo.
Entonces, la idea es tratar de preparar a la gente para que no tenga que emigrar. Ahora bien, si tienen que emigrar, que emigren con las mejores condiciones de formación posible. En ese sentido, en muchas escuelas de este tipo, aparte de dar clases nocturnas para que pudieran ir la gente que estaba trabajando, ayudando en el campo a sus familias, se incide mucho en clases de contabilidad y comercio, porque normalmente es a lo que más se dedicaban los inmigrantes castellanos y leoneses y burgaleses, sin duda. Casi siempre eran comerciantes, en un porcentaje muy superior a los industriales o los grandes estancieros, etc. Por tanto, la promoción escolar era fundamental. Y como imagen ilustradora del capítulo, pues obviamente tenía que aparecer esta escuela, que además es el primer caso, no solo porque nos encontramos aquí, sino porque, como les he dicho, les tengo cierto cariño por ser uno de los primeros que trabajo. Bueno, los datos son datos y sirven para lo que sirven, pero básicamente esta escuela la funda un tipo que había estado en Cuba, Domingo Fernández Peña, y le dota con 400.000 pesetas de la época. Estamos hablando de una cantidad muy importante. Sabiendo de la dificultad que eso supone, estoy tratando de hacer una tabla de correlación entre, claro, en muchos casos la cifra se me da en pesos, otras veces en pesetas, hay que jugar un poco con los diferenciales, pero bueno, en este caso es muy evidente y es muy fácil de hacer la cuenta porque 400.000 pesetas en 1919 era mucho dinero, porque lo sigue siendo de alguna manera. Bueno, ahí tenemos esa foto que presidiría probablemente las aulas en algún momento y que debo a la gratitud de la Fundación Patrimonio Natural, y también la que nos ilustra el estado en el que se encontraban estas escuelas antes de la Castellana. Sin duda ha sido una buena segunda oportunidad para este hermoso edificio y que, les digo, sin ánimo de hacer la pelota por estar aquí, y lo van a ver comparándolo con las de la comarca, pero les puedo asegurar que es el mejor edificio escolar de Castilla y León, al menos de los que han pasado por mi manos. Bien, otra importante, no tanto por la entidad de la escuela, que es como un edificio, pero no es tan espectacular, es el de Bercedo, en Montija, fundado por Dámaso Gutiérrez Caño, que no sé si les dice algo. Bueno, tenemos algunas imágenes de la inauguración, obviamente la bendición y la inauguración de la escuela era una fiesta importante, sino por la trascendencia de este personaje. Si alguno está vinculado al Partido Socialista, le sonará y lo vinculará con el Partido Socialista, porque fue un eminente socialista con un panteón fantástico en el Cementerio Civil de Madrid y que donó lo que en los años 30 iba a ser la primera fundación Pablo Iglesias, que no llegó a serlo porque fue incautada por el franquismo, que instauró sobre ese solar el edificio del BOI, y es donde el BOI, el Boletín Oficial del Estado, sigue estando a día de hoy. Dámaso emigra a Cuba, hace dinero con el comercio de tejidos y comienza su mecenazgo cultural en Cuba. De hecho, es uno de los introductores, si no el que más, del modernismo catalán en la isla. Es decir, yo no soy historiador del arte, pero algunos historiadores que han estudiado el modernismo catalán en la isla sostienen que el edificio más representativo de ese modernismo, ahora lo veremos, es la casa que Dámaso construyó. Creo que la disfrutó poco, porque fueron 2 años antes de retornar a España. Bueno, ahí le vemos en Bercedo, los jardines de una de esas casas indianas, de las que hablaremos también después, que generan algunos problemas de identificación, Villaflora, en concreto, justo en una de las visitas que hacía para controlar las obras de la escuela. Porque además de dar el dinero, normalmente estaban muy pendientes de cómo se gastaba. Bueno, ahí vemos una de las sedes de las confecciones, con esa alegoría de la fama fantástica. La fama era una de las marcas registradas que tenían de ropa interior, en concreto de camisas para caballero. Calle Muralla, muy cerquita del centro castellano, muy cerquita de esa sede del Palacio Villalba que veíamos antes, y está en la calle Villegas, creo que perpendicular a Muralla. Bueno, ahí tienen la casa del barrio de la Víbora, el barrio bien, el barrio, uno de los barrios más afamados de la época en la capital habanera, y ahí ven en comparación una imagen de época con una imagen actual de ese chalet. Quizás en estas imágenes en color la gente dice más. Bueno, es verdad que La Habana tiene un problema de conservación, la estabilidad, la humedad, la propia situación económica del país, pero a pesar de los problemas de conservación, bueno, pues ahí ven un poco la incidencia de esta obra, ¿no?
Dicen, les digo los entendidos, yo no soy especialista en arte modernista, que es uno de los tótems del modernismo catalán en la isla y quizá uno de los chalés más imitados posteriormente. Incluso algunos quieren ver hasta una influencia de las escaleras del Parguel. Bueno, ahí ven algunos de los detalles, pero sobre todo me quiero fijar en esto, que es en el centro de esa vitrina, el centro de esas ventanas, la parte de arriba, sería esta parte de aquí. Ahí no la ven, pero en detalle se ve muy bien que aparece el nombre de su pueblo natal, Bercero. No sé si en el cartel se puede observar. Bueno, ahí tienen la tumba en el cementerio civil de Madrid. Hablamos de un personaje importante. Bien, escuelas hay muchas. De muchas tenemos muy pocas referencias. Hay un inspector de educación, Benito Castillo Sagredo, asturiano. Quizá por ser asturiano, donde sí se utiliza, en Asturias sí se utiliza la palabra indiano, eso le contagió y tiene un informe que luego convirtió en libro, que es la contribución de los indianos a la instrucción pública en España. Y él da una serie de datos de pueblos donde ha habido dinero emigrante, normalmente a América, aunque a veces habla de vecinos del pueblo emigrados a Madrid, con lo cual es interesante porque ya está ampliando el concepto indiano a alguien que no estuvo en Indias, a alguien que no estuvo en América y que donde hizo dinero en Madrid. Y da una lista de pueblos donde se supone que en las escuelas hubo capital indiano. Como cualquier obra de este tipo enciclopédica, que trataba normalmente con informantes, maestros, curas, etcétera, etcétera, hay errores en la terminología. Pues, por ejemplo, voy aquí para citarles, dice... Bueno, basta que lo busque para que no lo encuentre. Quintanilla de Viezma en vez de Pienza, pero luego cita una localidad que la llama Pienza, que en principio no existe. Es decir, hay algunos errores y hay algunos errores de pueblos que cita como de capital indiano que luego, aparentemente, o por la documentación o por el trabajo de campo que hemos hecho, no ha sido así, ¿no? Pero en general, bueno, pues este tipo de obras tienen cierta calidad de informantes y por tanto tenemos que dar por buenas, si no todas, casi todas, ¿no? Y en este sentido podemos pensar que también hubo dinero americano, dinero emigrante en Quintanilla, en Bárcena y en Villa de Pienza, en Villasante, en Quintanilla de Sopeña, en Castresana de Losa, en Castrobarto de Losa. Son edificios pequeños, pero con cierta entidad, ¿no? También da unos pueblos del Valle de Mena que veremos después. Porque llegamos no a la escuela más interesante, aunque es un buen edificio que fue también casa de ayuntamiento, casa del maestro, sino porque entramos en un personaje importante, quizás desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, con permiso de Alfonso Gómez Mena, del que hablaremos posteriormente después, el indiano más importante de las merindades, ¿no? Que es Celedonio Pereda, procedente de Bedón. Él ya había nacido en Argentina. En Bedón había nacido su padre, Vicente Peña, que será el responsable de la fundación del Hospital de Medina de Pomar y que veremos posteriormente en el capítulo que le corresponde. No sé qué ha pasado. Bien, hablamos de patrimonio allí, pero hablamos de patrimonio aquí. Bueno, Celedonio Pereda es el dueño y el promotor del conocido como Palacio Pereda en Buenos Aires, tan impresionante que el embajador de Brasil en los años 40 se enamoró de él y le hizo una opción de compra sugerente pues que Celedonio aceptó. Hoy en día es la embajada de Brasil en Buenos Aires. Bueno, quizá con referencias, dicen los historiadores del arte, incluso en el Palacio de Fontainebleau de París, es uno de los grandes palacios bonaerenses y bueno, pues simplemente unas imágenes que nos dan un poco pie para entenderlo. Con unos frescos de José María del Ser impresionantes que veremos. Hablamos de patrimonio aquí, de patrimonio allí, patrimonio allende y aquí. Bien, decía que era gran indiano con permiso de Alfonso Gómez Mena, que es el donante de las escuelas de Cadagua, supedaño, a veces están en supedaño, pero también asistían a ellas los niños de Cadagua. Bien, para seguir a la familia Mena, donde vemos un poco el proyecto inicial y unas referencias de prensa de la
de la inauguración. Tienen dos buenos divulgadores aquí en Burgos. Uno de ellos es Elías Rubio, un blog Memorias de Burgos, que quizás lo conozcan. Y otro, no sé el nombre porque es un seudónimo, Levato de Mena, que tiene un blog fantástico, se llama Siete Merindades, que si quieren seguir con mucho detalle la dinastía, la saga de los Mena, tiene una entrada tremendamente detallada. De hecho, con muy buen acierto y con cierta ironía, la titula Dinastía, ¿no? como aquella culebrón, porque la historia de la familia Mena es propia de un culebrón, no solo por la capacidad y el potencial económico, social, político incluso, porque uno de los hijos de Andrés Mena estuvo metido en política, sino por la propia tragedia que afecta a la familia y que ahora les comentaré. Bien, Alfonso Gómez Mena, y lo tienen también en una de sus aficiones, con los caballos. Bueno, era el responsable de algunos de los centrales, con su hermano José, don Pepe, azucareros más importantes de Cuba. De hecho, la familia Mena Fanjul sigue siendo la responsable de algunos, ya desde Miami, sigue siendo la responsable de algunos de los de las industrias de azúcar más importantes de toda Centroamérica, incluso afectada por denuncias incluso de esclavismo en algunas zonas de República Dominicana, etc. Una saga de la que se llegó a hacer incluso un guión de una película que creo que al final no se llegó a estrenar, se llama Sugarland, ¿no? Era un poco el país del azúcar. Bien, Alfonso y José Gómez Mena, esa generación es la primera que unifica los dos apellidos, Gómez Mena con un guión, y llevan además el apellido de la madre, Gómez Mena Vila. Eran hijos de Andrés, que es el responsable de un centro comercial que hoy en día todavía en La Habana se conoce como la Manzana de Gómez. En principio de una sola planta, ahí ven algunas de las imágenes de los primeros momentos y actualmente, bueno, pues tiene ese aspecto. Sobre ella se ha hecho, vean que incluso tiene el logotipo de Manzana de Gómez. Sobre ella se ha construido en los últimos años uno de los hoteles más importantes de la capital, ¿no? Tenía una serie de teatros dentro y funcionaba como un gran centro comercial. Bueno, tanto Pepe como Alfonso, volvemos a hablar de patrimonio, vivían en unas casas en el Vedado, tan importantes que una de ellas, en concreto esta, la de Pepe, la de don Pepe, hoy en día se ha convertido, perdón, ese es el palacio exterior, esa es la de Alfonso, disculparme, esa es la situación actual, y esa es la de Pepe, la de don Pepe Gómez Mena, que hoy en día es el Museo Nacional de Artes Decorativas, y prácticamente la dejaron como estaba, es decir, que bueno, pues tenía esa potencia patrimonial tan importante. Ahí pueden ver algunas imágenes que la han dejado como museo. Bien, de esa serie de escuelas que dice Castillo Sagredo que también pagaron los indianos, pues tenemos la de Irús de Mena, la de Concejero, la de Artieta, esta sí la sabemos fehacientemente, porque la paga, en este caso no un cubano, la va a pagar Francisco Martínez Llano, un tipo que emigra a Chile, que hace grandes dotaciones también dinerarias a todas las escuelas del Valle y al propio asilo de Villasana de Mena, que hablaremos luego, por lo cual se le concede la Orden de Isabel la Católica. Para Alfonso Gómez Mena, el Ayuntamiento de Cadagua propone incluso que se le ennoblezca, se le conceda el título de Marqués de Cadagua, pero en principio eso parece que queda en saco roto. La de Nava de Ordunte, que en este caso es responsabilidad de un argentino, muy vinculado al Centro Burgalés de Buenos Aires, Ángel Braceras. Ahí vemos una imagen de la fábrica y a la derecha una imagen de su casa de Buenos Aires, como ven también un edificio importante. Y la de Villasana, que además es importante también porque es la única que a día de hoy sigue teniendo la función de escuela. Otras han optado por otras funciones, normalmente sede de la asociación, teleclub, bar, etcétera, etcétera, casa rural, que esta es curiosa porque en realidad Martín Mendía no había nacido en Villasana, había nacido en Balmaseda, que es donde tiene su obra filantrópica más importante, pero la madre sí era de Villasana y por tanto al morir destina una parte al asilo y otra parte importante a las escuelas que todavía siguen funcionando. Pues alguna como la de Cubillos de Losa, vemos que son edificios modestos, pero
bien construidos y importantes, ¿no? O en concreto la de Criales, responsable de Julián de la Presa Zorrilla, que tuvo un papel muy importante en las diferentes directivas de la Sociedad Benéfica Borges. Bueno, cuando había una dotación individual, pues bueno, era una manda individual sin más, normalmente testamentaria, pero en el caso de que fuera la responsabilidad de un grupo de gente o de una asociación, como les comentaba antes, pues se hacía una lista de contribuyentes. Les pongo la de Villarino de Buenos Aires en Salamanca porque no conservo otra, donde bueno, pues aparecía un listado de gente, la cantidad que ponía, y ese listado normalmente se enmarcaba y se llevaba a la escuela. Es decir, era importante, bueno, pues, una cosa es la filantropía y el mecenado y otra cosa es que no se enteren que yo he ayudado en esto. El género humano es así. Bien, también se utilizaban estas mandas dinerarias para obras de infraestructura. Normalmente el paquete básico solía ser agua, luz, teléfono, carreteras, ¿no? Dependiendo del pueblo, hacían falta unas cosas u otras. Es verdad que aquí en Merindades no me he encontrado, por ejemplo, cementerios, como aparecen mucho en la zona de Soria. No me he encontrado una carretera entera que vaya de un pueblo a otro, como pasa en Soto de Sajambre y Oseja, pero sí algunas obras que tienen que ver con lo hidráulico, ¿no? Con las acometidas de agua, las traídas de aguas que se llamaban a los pueblos, fuentes y lavabos. Y en este caso tenemos el de Bercedo de Montija, con una foto de la inauguración, y algunas fuentes aisladas. Esta se la pongo para que vean un poco lo esquizofrénico que llega a uno a ponerse con estas cosas. Es decir, insisto, Castilla y León son pequeñas obras de pequeña entidad, no estamos hablando de grandes edificios, no estamos hablando de grandes construcciones, y muchas veces tienes que ir a pequeños detalles. Buscando precisamente una foto de una escuela que no tenía, no recuerdo ahora cuál, veo una galería de imágenes de la Merindad de Montija y de repente veo que hay una fuente con un sol, es decir, con el símbolo de Argentina. Hay 3 nombres, hago una búsqueda rápida, la verdad es que la digitalización de prensa ha ayudado mucho a todo esto y veo que uno de ellos sí aparece embarcado de retorno en esas fechas viniendo procedente de Buenos Aires. Bueno, la voy a ir a ver mañana, pero yo estoy convencido de que efectivamente esa fuente con esa simbología argentina tan significativa y tan importante tiene que ver con la emigración, pero lo mismo he metido la pata, no lo sé, ¿no? Se lo ponía porque, bueno, pues ilustraba mucho la forma. Vemos que hay también obras hidráulicas que tienen que ver con la pérdida de aguas en Castresana. Otro tipo de infraestructuras, pues casas consistoriales. Aquí solo me he encontrado una, volvemos a Celedonio Pereda, a Bedón, la parte de arriba, perdón, de abajo de la izquierda era la casa consistorial, la parte de arriba las escuelas y la parte de la derecha la casa del maestro. También hay muchas acciones que tienen que ver con la promoción religiosa, ¿no? Con las ermitas, con las iglesias, con las restauraciones, con los cruceros, campanas, imágenes, etc. Primer chasco de Merindades, Noceco. Uno llega a Noceco y dice, este es el pueblo indiano, esto es un parque temático del indianismo. Pues todo se ha hecho con promoción de hijos del pueblo residentes en Madrid. Esa es otra idea. Es decir, al final es verdad que mecenas en los pueblos siempre ha habido, lo sigue habiendo. Pero normalmente, o la mayoría de las veces, tienen que ver con emigrantes americanos. Bueno, pues en el caso de Merindades hay una población muy importante residente en Madrid, vinculada a cargos de la administración, a altos cargos en muchos casos, que va a hacer promociones significativas en los pueblos. Y Noceco es un caso muy paradigmático. A pesar de eso, dentro de la iglesia encontré algo que tenía que ver con América, que ahora veremos, pero lo que es la iglesia en sí, que por la época, por la placa que tiene, se hizo a expensas de, tú dices, esta efectivamente es una obra de indiano, bueno, pues al final resulta que no. En este caso tenemos a Montejo de San Miguel, la he puesto porque es una fecha muy temprana, 1830, ya hay una placa de reedificación, muchas veces no hay documentación, lo único que tenemos es esas pistas etnográficas, esas pistas de prospección casi arqueológica, y a veces no tienes más documentación que esa, otras veces sí, ¿no? Con lo cual en este caso hablamos de una reedificación. En muchos casos hay ayudas para reconstruir o para arreglar una ermita o una iglesia mucho más antigua, caso de Bercedo de Montija, o bien para traer la devoción correspondiente al país donde uno migra. Es muy común que los emigrantes se lleven sus devociones para allá. Hay una Virgen del Camino que pusieron los leoneses en La Habana, hay una iglesia de Montserrat en La Habana, hay diversas... hemos visto que en los panteones las sociedades tenían sus santos de referencia, pero también es muy común que una forma de agradecer a tu parroquia natal, a la parroquia del pueblo de tu origen, sea traer la devoción
del pueblo donde tú resides. En este caso, bueno, pues es la Virgen de la Caridad del Pobre, patrona de Cuba, que aparece dentro de la iglesia de Berceo. Pero aquí sabemos también que pagaron unas campanas. La referencia es a través de una encuesta oral. Yo la hice un domingo por la noche, al día siguiente tenía que volver a Zamora. Una de los deberes que me traigo para este fin de semana es intentar conseguir entrar en la iglesia, hacer una buena foto de la Caridad del Pobre, porque esa no es mía, y poder subir al campanario a ver si hay alguna inscripción o alguna referencia que bueno, pues me justifique un poco más esta ficha, ¿no? Y también sabemos que reconstruyeron parte de la casa rectoral, la casa del cura, dicho popularmente, que aparece junto a la iglesia. Bien, en Noceco sí tenemos, a pesar de que la iglesia, que cuando tú la ves, dices, esta es la típica iglesia de indiano, no, vamos, de indiano no, de un indiano de Madrid. Lo de la imitación es una cosa interesante para estudiar, pero dentro sí hay un relieve de los años 90, con lo cual también es significativo porque nos da a entender que, bueno, pues esa corriente de mecenazgo, aunque se ha parado los 50, 60, se frena mucho, todavía tiene algunos epígonos como este, que es una Virgen de Guadalupe donada por los descendientes de una familia del pueblo emigrada en México, ¿no? Las campanas de Entrambos-Ríos de Sotoscueva, que sí tienen inscripción. Y con estas campanas acabamos el capítulo de promoción religiosa. Otra parte importante, las obras asistenciales. Las hay de todo tipo, desde los socorros que llamaban las sociedades de beneficencia para ayudar a alguien a retornar porque le había ido mal o se había arruinado, para darle de comer si no tenía trabajo o no le llegaba para comer con el trabajo que tenía, o bien iniciativas de mayor calado, y aquí Merindades es un activo importante porque tiene dos casos muy significativos. Por un lado, el asilo de Medina de Pomar, costeado fundamentalmente con una manda testamentaria de Vicente Pereda, el padre de Celedonio, el del palacio que veíamos de Buenos Aires, con una historia peculiar porque bueno, pues se quema en los años 60, se destruye prácticamente todo el edificio y la fundación, que sigue existiendo, bueno, pues se hace cargo del nuevo edificio y lo mantiene actualmente, ¿no? Y en el caso de Villasana, pues también el asilo, con dotaciones dinerarias de diversos mesanos, pero bueno, una de ellas, la más importante, de Martín Mendía, en recuerdo a su madre, que era de Villasana. Infraestructuras recreativas y de ornato. Cuando se ha colmado lo necesario, cuando hay luz, cuando hay agua, cuando hay carreteras, pues a veces se opta por lo divertido. Y bueno, pues también es de agradecerlo. Casinos, boleras, torres, monumentos de todo tipo, ¿no? En este caso tenemos dos boleras, una preciosidad en Entrambos-Ríos de Sotoscueva, además significativa porque estamos hablando de una cronología bastante temprana para este tipo de fundaciones, 1878. Es de las boleras más bonitas que he visto, sin ninguna diferencia. Y otra en Virtus, que paga la misma persona que va a pagar la Torre del Reloj, en concreto Feliciano Peña San Miguel. Las torres del reloj son muy curiosas, aquí solo hay una. Por poner un poco todo en contexto y relacionarlo con otros lugares, ahí tenemos 4 ejemplos de torres del reloj de la provincia de León. Claro, el reloj al final era algo asociado a la modernidad, era algo chupi o guay, si me lo permiten, ¿no? Con lo cual, construir una torre del reloj en tu pueblo era algo que generaba, bueno, pues una identidad que tenía que ver con el progreso, que tenía que ver con lo moderno, que tenía que ver con alguien que estaba en otra onda, ¿no? Y es muy común, no solo en Castilla y León, esto aparece en Cantabria, en Asturias, en Galicia, que una de las promociones importantes fueran este tipo de torres. Pero también tenemos, ya estoy terminando, otro tipo de realizaciones que tienen que ver con el ornato. La Sociedad Benéfica Burgalesa de Cuba quizá es la primera que no lo consigue, pero se empeña fehacientemente y hace una memoria de bastantes páginas justificando la necesidad de realizar un monumento al Cid en Burgos. Y además lo sitúa en el mismo lugar donde se sitúa actualmente, con lo cual muy probablemente el monumento de los años 50 tiene algo que ver con la insistencia machacona de los cubanos de Merindades que estaban en La Habana a principios de siglo, ¿no? El Centro Burgalés de Buenos Aires es uno de los grandes promotores del monumento a los españoles que llaman en Buenos Aires y que es básicamente un monumento al Cid, ¿no? Y pueden ver una imagen del proyecto y de una de las portadas de la revista Burgos del centro, ¿no? Pero dentro del ornato público y de lo recreativo también era muy común que se pagaran las fiestas. Esto es muy difícil de rastrear porque normalmente solo sale en encuesta oral,
o a veces en alguna referencia en la prensa. Pero sabemos que al menos se pagó o se pagaba de forma regular la fiesta de Santa Lucía de Castresana de Losa. De hecho, esa foto, según los Facebook de los pueblos y los blogs, a veces te dan mucha información, ¿no? Yo no sabía que aquí existían ese tipo de manifestaciones y, según el autor, que la foto era de su familia, decía que era el último castillo que se había hecho en Castresana, en torno a los años 60 aproximadamente, en una fiesta de Santa Lucía. Bien, pues en Castresana, según un informante, habitualmente la fiesta de Santa Lucía, básicamente la música, los cohetes y lo que costaba dinero, el ágape, el vino español, que diríamos ahora, lo pagaban en muchas ocasiones los americanos, estando o sin estar. Normalmente aprovechaban para estar, aprovechaban para venir en verano y, bueno, pues siempre es más significativo pagarlo cuando estás tú y se nota que lo has pagado. Y ya para terminar, hablando de patrimonio, no nos podemos olvidar de lo que, y esto sí que es un concepto casi genérico, con lo cual sí las quiero llamar casas de indianos, porque de alguna manera por casas de indianos nos entendemos todos. ¿Por qué a vueltas con las casas de indianos? Porque a veces son un poco cortarrollos. Claro, tenemos tan marcado a fuego el concepto de casa de indiano del norte, que es el chupi, el que se ha puesto de moda porque es muy bonito, porque hay libros, porque hay exposiciones, es decir, que cuando buscamos casas de indianos buscamos esto, es decir, buscamos Llanes, buscamos Ribadesella, y vemos Quinta Rosario, si tienen ocasión, es un hotelillo, si algún día quieren darse un pequeño capricho, pues es un sitio que merece la pena. Buscamos ese tipo de cosas, ¿no? Lo que podemos encontrar en Colombres o en las encartaciones de Vizcaya, ¿no? Uno siempre está deseando encontrarse con el Palacio Indiano de Somao de Pravia, que es brutal. Claro, pero aquí lo que encontramos es esto. Y esa es una casa de indiano de verdad. El problema es que a veces se parecen y no son. Es decir, o ni siquiera son inmigrantes en Madrid. Es decir, claro, normalmente se pensaba que las casas de indiano generaban un estilo propio que tenía que ver con lo habanero, ¿no? Ya hemos visto que en La Habana la burguesía lo que hace fundamentalmente es apuntarse a lo catalán, al modernismo catalán. Entonces tuvo que ser una asturiana, Covadonga Álvarez Quintana, le recomiendo su tesis doctoral, son 2 tochos bastante gordos, las casas de indiano en Asturias, que refutó la teoría de que había un estilo indiano, ¿no? Que no, lo que hacen los indianos es imitar lo que se hacía en Madrid, lo que se hacía en Londres y lo que se hacía en París fundamentalmente. Es verdad que hay algunos elementos que ayudan, la gran conífera americana, la secuoya, la palmera exótica, puede ser. Pero lo que es, en principio, la edificación, según Covadonga Álvarez Quintana, no responde a un estilo caribeño, sino que responde más bien a la imitación de lo burgués. Insisto, en La Habana estamos viendo que están habiendo modernismo catalán, fundamentalmente en Buenos Aires estaban imitando palacios franceses, ¿no? Claro, el que tenía dinero, pues a lo mejor también hacía lo mismo. Entonces, bueno, pues a veces encontramos casas de indianos que no lo son. En este caso sí lo es, Quincoces de Yuso, en concreto un tipo que fue a México, de apellido Robredo, creo que es el Carmen, si no me equivoco, luego fue alcalde, porque normalmente si regresaban tenían una vida muy activa en la política local, pero a veces encontramos esto. Y tú dices, este tío estuvo en Cuba. Pues no, ninguno de los dos. De hecho, por eso le pongo falsos amigos, ¿no? La primera, que está en Loma de Montija, está a la venta, por cierto, por 800.000 euros. La metimos en una exposición sobre emigración que hicimos en la Universidad de Zamora y metimos a pata, obviamente. De hecho, fue Elías, el responsable de este blog de Memorias de Burgos, el que un día me escribió diciendo: yo creo que ahí hay un error, porque a mí me pasó lo mismo y pregunté en el pueblo y me dijeron que no. Yo pregunté mal, porque a mí me dijeron que sí. ¿Verdad? Que los informantes en los pueblos van cambiando mucho, porque cada vez hay menos gente radicada en el pueblo de verdad. Entonces, ya en muchos pueblos, y me incluyo, por el mío, a veces hablamos de oídas, ¿no? Y a veces metemos la pata. Y el segundo, pues es un médico, también es le he puesto, sí, bueno, los letreros están al revés, discúlpenme. Es Loma de Montija y Quincoces de Yuso. Lo hizo un médico que vivía en Madrid, ¿no? De hecho, en Quincoces, la casa indiana, enfrente prácticamente de esa, es esta. Y efectivamente esta sí está documentada, incluso tiene algún tipo de archivo de documentación, ¿no? O bien esta. Ahí ven 2 momentos, una de 2008, que se había perdido la balconada de abajo,
y la de la derecha de hace un par de años, tres, con lo de la pandemia estamos un poco perdidos, de 2018, donde se ha recuperado esa balconada y se ha restaurado convenientemente. A veces tienen muchos problemas de herencias, con lo cual la mayoría de ellas están hechas polvo, ¿no? Bien, estas no eran, y fíjate que lo parecían, ¿no? De hecho, en una de estas excursiones por merindades yo dormí en el Hotel Puente Romano, que es como se llama ese establecimiento en la actualidad, con la intención también de indagar un poco y efectivamente pues me llevé el chasco de que no. Es como Noceco, es el gran pueblo indiano, pues no. Luego piensas y dices, bueno, haré un trabajo sobre los inmigrantes en Madrid, entonces ya te arreglas la tarde, ¿no? Bien, pero fíjense cómo tiene que cambiar el chip. Zamora, 2005. Esta casa ya no existe, se cayó. Plaza Mayor de Cerezal de Aliste. Cerezal de Aliste es un pueblo muy pequeño. Claro, si tú colocas esta casa en Pravia, te dicen que ahí meten al perro, o los aperos, ¿no? Pero, sin embargo, en Cerezal de Aliste, en el año 10, que es cuando se construye, era la única casa construida con ladrillo, enfoscada en hormigón y que tenía 2 plantas y balcones. Es decir, en 2005, que es cuando yo la descubro, parece una casa normal y corriente. En 1910, cuando se construye, era la casa más lujosa del pueblo de Cerezal de Aliste, que es un pueblo muy pequeño y bastante humilde, ¿no? Entonces, también el contexto nos cambia un poco la situación. Claro, nosotros siempre queremos buscar esto y nos vamos a Monbuey y dices, Secuoya, Torre, Indiana. Pues no, hizo dinero en Galicia con la tela de los monos de trabajo, esa tela azul que vemos habitualmente en las fundas de los monos de trabajar. Lo que pasa es que él conoció los palacios indianos gallegos y entonces, o asturianos, y entonces copia, incluso se trae la secuoya, la manda a traer, porque obviamente eso en Galicia sería relativamente fácil, con un poco de contactos en el puerto, y imita una casa de indiano como la de la derecha de Río de Sella, que sí lo es, ¿no? Pero es que incluso tiene ese comportamiento indiano, es decir, paga un colegio y lo hace enfrente de su casa, es decir, que lo tienen ahí a la derecha, ¿no? Bien, casas de indianos que sí lo son, pues Villadaría, en Cadagua, o la casa de Alfonso Gómez Mena, ambas vinculadas a la familia Gómez Mena. Estas de Noceco, que les decía, estos son unos médicos que viven en Madrid, creo que uno de ellos llega a ser diputado, incluso llega hasta tener los bustos en la fachada. No puede ser, pues no. O bien algunas que sí, efectivamente, están documentadas, como esa maravillosa, tiene un nombre precioso, creo que es Miralvalle, si no me equivoco, en Quisicero, ¿no? Bien, ¿qué ha quedado de todo esto? Bueno, pues aquí sí que Merindades puede sacar pulso, porque fundaciones con la dedicación original de toda Castilla y León que se mantengan haciendo lo mismo, tenemos 4, y 3 están aquí. El asilo de Medina de Pomar, convenientemente vinculado a sistemas de salud, de la Junta, etcétera, etcétera. El asilo de Villasana y las escuelas de Villasana de Mena. Y el cuarto está en Burgos, que es un asilo vinculado a la Fundación Zaldo, de la familia Zaldo de Prado Luego. Otras pues han desaparecido. La escuela de Quincoces de Ayuso, que sí sabemos que se paga con dinero americano, pues está destruida y en 2018 al menos los niños iban a clase en ese barracón, no sé ahora, ¿no? ¿Cómo se ha desarrollado esto en otros lugares? Claro, hablamos de León y hablamos de México, es decir, los grandes millonarios americanos de Castilla y León están en León, son los que tienen que ver con la Coronita, Corona en México, y son los que han montado este tipo de fundaciones actuales. La Fundación Cerezales Antonino y Cinia se monta en el 14, la Fundación CEPA creo que en 2010, si no me equivoco, que siguen, y es un poco el epílogo de esta ponencia y el epílogo de mi tesis, siguen trabajando con otro nivel, es decir, obviamente esas contribuciones desgravan a sus diferentes empresas, etcétera, etcétera. Estamos en otra liga, pero siguen honrando un poco esa memoria del mecenazgo y de la filantropía de sus responsables. He llegado muy justo hoy porque la Fundación CEPA, que montó hace un par de años lo que llaman el Museo de la Migración Leonesa, hoy presentaba la visita virtual. Es una visita virtual muy bien hecha porque se puede ver absolutamente todo y puedes incluso voltear las vitrinas como si estuvieras dentro del propio museo, ¿no? Por ponerles un ejemplo, la Fundación CEPA pagó el año pasado la restauración del rosetón de la Catedral de León. Creo que la frase de la directora en la reunión fue algo así como: nos pilló a final de año, nos descuadraba un poco el presupuesto, pero pudimos. El presupuesto fueron $500,000 de euros.
Bueno, hablamos de algo que tiene que ver con esa población vinculada, que tiene que ver con ese arraigo que se suplanta al desarraigo propio de la inmigración y que está generando desarrollo. La Fundación Soltra genera trabajo para gente con discapacidad, etcétera, ¿no? Termino con otra imagen que no es de Merindades, pero sí de Burgos, que es esa pizarra que le escriben probablemente las maestras, porque están muy bien escritas, no tanto los niños, pero por boca de los niños, agradeciendo a los generosos donantes del Grupo Escolar Hispano-Argentino, porque así saben honrar a Burgos y a España. Es curioso, porque detrás de estas acciones siempre se esconde una idea de patriotismo y además sostienen que esto es hacer patria, tanto los que están vinculados a ideas muy progresistas, no la mayoría, como los que estaban vinculados a ideas menos progresistas, como en este caso Bernabé Pérez Ortiz, que como les digo apoyó entre otras cuestiones el propio alzamiento nacional. Bueno, pues con esa gratitud de los niños del Grupo Escolar Hispano-Argentino y con una ilustración, las letras de muchas gracias no son escritas, son tomadas de la revista Castilla del Centro Castellano de La Habana, me despido de ustedes y les agradezco que entre todas las opciones para hacer hoy el Merindades hayan venido a escuchar. Muchas gracias.